Hola a todos. Bueno, hoy en este video vamos a tratar de acercarles la experiencia a ustedes de lo que sería el trabajo práctico de CMC o de concentración micelar crítica, ¿sí? Que seguramente lo están abordando en la unidad de lípidos, ¿bien? Por definición, seguramente ustedes ya la tienen en la guía de TP, la CMC o la concentración micelar crítica, ¿sí? Define la mínima concentración necesaria, ¿sí? Para que un compuesto anfipático empiece a agregarse, es decir, para que empiece a formar micelas, ¿sí? En este caso, en el trabajo práctico, ¿sí? Vamos a estar trabajando con un compuesto anfipático. En particular vamos a estar trabajando con dos tipos de detergentes, Tritón y el SDS, ¿sí? Pero esto mismo lo podríamos extrapolar a los lípidos, ¿sí? En particular lo podríamos llegar a pensar con los ácidos grasos, ¿bien? Entonces, hay distintas maneras de evaluar la mínima concentración de detergente, en este caso, que es necesario para comenzar a formar micelas, ¿sí? Algunas metodologías pueden ser evaluar tensión superficial, ¿sí? Conductividad eléctrica, ¿sí? O utilizar métodos colorimétricos, ¿bien? Ahora, antes de empezar con la metodología, uno debería tener en cuenta qué cosas están afectando o pueden estar afectando la concentración micelar crítica, ¿sí? Seguramente en la primera parte de la materia, ¿sí? Ustedes ya han abordado las interacciones débiles y recordarán que el efecto hidrofóbico, ¿sí? Es el eje conductor de la formación de las micelas, ¿sí? Y en ese sentido el efecto hidrofóbico, ¿sí? Tiene un componente entrópico muy fuerte, ¿sí? Entonces, teniendo todo esto en la cabeza, casi que cae de maduro pensar que no solamente va a estar afectando o no solamente va a tener un rol en el valor de la CMC, en la estructura del compuesto que ustedes estén evaluando, ¿sí? Sino que también el solvente en donde yo quiera evaluar esa CMC. Es decir, por poner un ejemplo que viene al caso del TP, no va a ser lo mismo estar en un solvente polar como es el buffer tris, ¿sí? O poner un buffer tris con un agregado de sales, ¿sí? Las sales van a estar modificando la CMC, ¿bien? Otra cosa es la estructura del detergente o el compuesto anfipático que ustedes quieran evaluar, ¿sí? En nuestro caso vamos a estar evaluando Tritón, ¿sí? Que es un detergente no iónico, ¿sí? Y el SDS, ¿sí? El dodecil sulfato de sodio, ¿sí? El sodio, ¿sí? Es decir, tiene una carga, ¿sí? Es un detergente cargado, ¿bien? Entonces, el agregado de sales o no van a estar modificando la CMC de distinta manera a estos dos detergentes, ¿sí? Y parte del objetivo de este TP es que ustedes lo puedan evidenciar. Volviendo a las metodologías, les dije, bueno, hay distintas formas de abordar el cálculo de la concentración micelar crítica. Uno de ellos es utilizando métodos colorimétricos, ¿sí? En este caso vamos a utilizar merocianina, ¿sí? La merocianina tiene color, ¿sí? Entonces entraría dentro de estos métodos colorimétricos, pero además la merocianina presenta dos características que nos van a ayudar a poder hacer estas cuentas, ¿bien? La primera es que la merocianina también es un compuesto anfipático, es decir, que va a poder interaccionar no solamente con el solvente, sino también con el detergente que estemos evaluando o con el compuesto anfipático que ustedes quieran evaluar en otra experiencia, ¿bien? La segunda característica, y para mí es la característica más importante que tiene la merocianina, es que esta molécula o la molécula de merocianina 540 en particular se llama, tiene distintos espectros de absorción dependiendo si se encuentra en un entorno polar, que podría ser el solvente, o si se encuentra en un entorno hidrofóbico, como sería formando parte de las micelas con el detergente, ¿sí? En particular, la merocianina, y lo vamos a ver en un rato cuando hagamos las cuentas, podemos plantear que tiene un espectro de absorción que presenta tres picos que en líneas generales se solapan entre ellos, pero ahora lo vamos a ir viendo bien cuando hagamos el espectro.
presenta, por un lado, un pico de absorción a 500 nanómetros, ¿sí? Que es básicamente el pico de absorción relacionado a la merocionina cuando está en un entorno polar, es decir, cuando está interaccionando con el solvente. Luego tiene otro pico de absorción que es aproximadamente a 560-562 nanómetros, ¿sí? Que se relaciona con la merocionina cuando está formando parte de estas micelas, ¿sí? Y además presenta un pico de absorción, que de ahí viene su nombre, a 540 nanómetros, ¿sí? A 540 nanómetros tenemos un pico de absorción donde ahí se van a mezclar, ¿sí? La merocionina que está interaccionando con el solvente polar, como así también la merocionina que ya está empezando a formar parte de micelas, ¿sí? Entonces es por eso que van a ver que durante el TP no vamos a tener en cuenta ese pico de absorción, ¿sí? Porque ahí se mezclan las dos absorbancias, ¿sí? Y lo que vamos a hacer para poder diferenciar la merocionina que está en el solvente polar o la merocionina que está formando parte de micelas, ¿sí? Vamos a medir a 500 nanómetros y a 560, ¿bien? Además, para poder hacer esta experiencia, ¿sí? Vamos a usar un espectrofotómetro, ¿sí? Este es un espectrofotómetro de mesada, es un poco grande para ser de mesada, es un equipo que suele haber en todos los laboratorios, ¿sí? Pero este en particular, ¿sí? Tiene la característica que nos va a permitir visualizar un espectro continuo, ¿sí? La idea es que ustedes puedan llegar a ver el espectro continuo de la merocionina, ¿sí? Y que podamos diferenciar las absorbancias, porque además le vamos a pedir que nos mida las absorbancias puntuales, ¿sí? A 500 nanómetros, que recuerden que a 500 es cuando estoy en un solvente polar, y a 560 nanómetros, que es cuando la merocionina ya se encuentra intercalada dentro de las micelas, intercalada en las micelas, no dentro de las micelas, disculpen. Bien, entonces vamos a hacer los espectros y vamos a ir midiendo las medidas puntuales a 500 y 560. Posteriormente, para hacer las cuentas, vamos a hacer la relación entre 500 y 560 para poder determinar el punto exacto en donde se empiezan a formar las micelas. ¿Bien? Entonces, para este TP lo que vamos a usar es este equipo, ¿sí? Que ya lo tenemos encendido, ¿sí? Si ven, yo ya lo seteé, ¿sí? Para poder hacer un espectro, ¿sí? De absorbancia que va a ir desde los 600 nanómetros, ¿sí? Hasta los 400, y además ya le pedí al equipo que lo que voy a medir no es transmitancia, sino lo que voy a medir es absorbancia. ¿Bien? Lo que vamos a usar son cubetas. Esta es una cubeta que no sé si ya la han visto, es una cubeta un poco más grande que las que han usado en otros laboratorios o en otras materias. Estas cubetas permiten incorporar un volumen de hasta 2 mililitros, ¿sí? Como siempre, ¿sí? Las cubetas tienen como dos lados. Un lado liso, ¿sí? A partir del cual nosotros lo vamos a poner de forma tal dentro del equipo para que por el lado liso pase el haz de luz, ¿sí? Y un lado jugoso, ¿sí? Que es el que en general utilizamos para tocar y no ensuciar el lado liso, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este caso, a diferencia de otras materias seguramente, vamos a trabajar directamente dentro del espectrofotómetro, ¿sí? Yo ahora en esta cubeta voy a incorporar 2 mililitros del buffer tris, ¿sí? Le voy a agregar 5 microlitros de merocionina, ¿sí? Y voy a hacer el primer espectro, ¿sí? Para ver este espectro de absorción que tiene cuando la merocionina está sola, ¿sí? Acá cabe destacar, ¿sí? Que voy a poner una cantidad fija de merocionina, ¿sí? Y podemos asumir que esa cantidad de merocionina, ¿sí? No es capaz de formar micelas por sí sola, ¿sí? Una vez que agreguemos esto y hagamos el primer espectro, ¿sí? Lo que vamos a ir haciendo paulatinamente es ir agregando cantidades crecientes en este caso del detergente, y yo en este caso tengo tritón, ¿sí? Entonces voy a ir agregando volúmenes, ¿sí? En el caso del tritón vamos a ir muy despacito porque van a ver que rápidamente se va a cambiar ese espectro de absorción, ¿sí? Voy a ir agregando de a 5 microlitros aproximadamente en la cubeta, y cada vez que agregue ese volumen
voy a ir a medir el espectro de absorción, ¿sí? Acá lo interesante, si hubiesen estado en esta experiencia, es que ustedes vayan anotando, ¿sí?, los volúmenes secuenciales que vayan agregando, ¿sí?, porque ese dato nos va a terminar de servir para poder ir a calcular la CMC, en este caso de Tritón, cuando esté evaluando como solvente al buffer Tris pH 7,5, ¿sí? Como mencionamos, este es el equipo, ¿sí? Yo acá simplemente abrí y lo que les dije, lo que les mencioné hace un ratito es, recuerden que tengo dos lados para la cubeta, ¿sí? Hay que prestar atención que la parte lisa, ¿sí?, vaya, ¿sí?, de acuerdo a cómo va a pasar el haz de luz. En este caso, este equipo, el haz de luz va a estar pasando así. Por lo tanto, la parte lisa la voy a poner para que interfiera o para que esté pasando el haz de luz, mejor dicho, por la parte lisa. ¿Bien? Pongo la cubeta y ahora lo que voy a hacer es incorporar los 2 mililitros del buffer. Una vez que incorporo los 2 mililitros, ¿sí?, le voy a pedir al equipo, ¿sí?, que haga un cero, ¿sí?, es decir, que me pase una línea de base que pase por cero de absorbancia. Bueno, una vez que hicimos el cero, que quiere decir que le decimos al equipo que en el buffer que pusimos no hay muestra, no hay nada que queramos medir, lo que vamos a hacer es agregar la merocianina, que es la sonda que nos va a permitir ir monitoreando la formación de las micelas. Como es muy poco volumen, lo que tenemos que tener cuidado de disolverla bien en todo el volumen de buffer. Entonces, con la pipeta, fíjense cómo Julieta resuspende apretando y soltando el pistón varias veces. Para sacarla, cuando va a sacar la pipeta, fíjense, ven que ahí la resuspensión todavía no es homogénea. Lo que tenemos que lograr es que la merocianina esté bien distribuida en toda la solución y que toda la solución tenga el mismo color. Entonces lo que hacemos, como es mejor usar una pipeta más grande, es precisamente usar la P1000 para resuspender y lograr esta solución homogénea. Ven cómo cambia y ahora sí toda la solución está rosada, lo que habla de una buena suspensión de la merocianina en el buffer. Una vez que está así, lo que vamos a hacer es realizar la medición de la merocianina sola en solución. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a agregar lentamente el detergente para ir viendo estos cambios en el espectro de la merocianina. Ahí tomamos, en el caso del Tritón, de A2 o como mucho 5 microlitros, porque como sabemos el Tritón es un detergente no iónico y por lo tanto esperamos que las micelas se formen rápidamente. Nuevamente hay que tener cuidado con la resuspensión del detergente. Si nosotros no resuspendemos, podemos generar una zona del buffer en donde se aglomere el detergente y estemos cometiendo un error en la medición. Sin embargo, esta resuspensión en este caso hay que hacerla lentamente. ¿Por qué? Porque estamos agregando detergente que va a generar espuma si lo hacemos rápido, ¿sí? Entonces, suavemente, como hizo Julieta recién, hacemos la suspensión. Recuerden que para sacar la pipeta de la cubeta tenemos que llegar al segundo tope para dispensar todo el líquido dentro de la pipeta y no llevarnos nada, porque si no vamos a cometer un error en la medición, porque vamos a estar sacando volumen cada una de las veces que agreguemos detergente y una vez que está bien resuspendido procedemos a medir. Este procedimiento que hicimos recién con el detergente lo tenemos que hacer reiteradas veces. Una tras otra vamos a ir agregando el detergente, resuspendiendo suavemente, cada vez más suavemente, porque cuanto más detergente tengamos, más alta es la chance de que generemos espuma. Y nuevamente medir el espectro. ¿Por qué lo hacemos de tan poco volumen? Bueno, porque en realidad no sabemos a qué
medición vamos a lograr un cambio de espectro. Entonces, tiene que ser paso a paso y lentamente. Paciencia, es un trabajo que lleva tiempo, pero que se ve claramente el cambio de espectro cuando llega el momento. Luego de cada medición de espectro vamos a tomar los valores de los dos picos de la merocianina que vemos en su espectro, a 500 y a 560. ¿Por qué tomamos esos valores? Porque esos parámetros son los que nos van a decir si la merocianina continúa en solución, o sea, en un entorno hidrofílico, rodeada de agua, o encerrada en las micelas en un entorno hidrofóbico. El pico a 560 va a ir aumentando a medida que la merocianina quede encerrada en las micelas. Y ese es el cambio que vamos a seguir. Entonces, tener los valores de estas dos longitudes de onda nos va a permitir luego realizar los cálculos. Otra de las razones para realizar muchas medidas es que cuando hagamos los cálculos necesitamos muchos puntos para poder hacer el ajuste lineal de las dos partes de la curva, como vamos a ver en un ratito. Si nosotros agregamos de repente mucha cantidad de detergente, solo vamos a tener pocos puntos, entonces nuestro ajuste matemáticamente va a ser bastante pobre, ¿sí? Porque solo una recta pasa por 2 puntos, entonces cuanto más puntos tengamos, más cercano a la realidad o más preciso va a ser nuestro ajuste de las dos partes de la curva. Ahí Julieta sigue agregando detergente y vamos a ver cómo el espectro cambió rotundamente en la merocianina, perdiendo casi el pico a 500 y volviéndose el pico a 560 cada vez más alto. Lo ideal es seguir agregando detergente hasta que logremos la desaparición total del pico a 500 y que esté completamente desplazada la absorbancia máxima de la merocianina hacia el pico de 560. Recordemos que nosotros agregamos una cantidad fija de merocianina, entonces lo que buscamos idealmente es que todas las moléculas que agregamos y que inicialmente estaban en solución pasen a estar ahora dentro de las micelas. Entonces, para poder tener el comportamiento completo de la merocianina en los 3 estados, completamente en solución acuosa primero, en una interfase entre micelas y solución, mientras va quedando encerrada en las micelas y se van formando, hasta estar completamente encerrada en las micelas, tener esos 3 estados medidos nos va a permitir luego con los cálculos ver en las curvas todo el comportamiento completo. Bueno, una vez que hicimos todas las mediciones en el espectro, ahora lo que tenemos que hacer es analizar esos datos crudos que tomamos de los dos valores de absorbancia. Recuerden que dijimos que además de ver el comportamiento del espectro para ir guiándonos en cómo va sucediendo esa formación de micelas, vamos a tomar los valores puntuales de las absorbancias a 500 y a 560. ¿Por qué? Porque estos eran los dos picos que la merocianina presenta cuando está en solución acuosa, o sea en un entorno hidrofílico, o cuando está en un entorno hidrofóbico como es el interior de la micela. Entonces nosotros lo que vamos a tener es una tabla en donde vamos a ir poniendo el volumen del detergente agregado, el valor de absorbancia 500 para ese volumen y el valor de absorbancia 560 para ese mismo volumen. Aquí vamos a ir poniendo, por ejemplo, en el caso del tritón, si fuimos agregando de a 5 microlitros, 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente, hasta el último punto que hayamos medido, suponiendo un valor teórico 50 microlitros, con los correspondientes valores que hayamos tomado para cada uno de esos volúmenes. ¿Qué vamos a hacer con esta tabla? Bueno, lo que intentamos hacer al analizar los datos crudos es obtener lo más precisamente posible el valor de la concentración micelar crítica, en este caso del tritón, ¿sí? Que es el objetivo de este trabajo práctico.
nosotros lo que fuimos viendo fue que el espectro de la merocianina iba cambiando. Entonces, eso es lo que nos va a permitir monitorear y obtener este valor de concentración micelar crítica. ¿Cómo hacemos? Bueno, como sabemos esto, que tenemos dos picos que se van a ir corriendo, si calculamos la relación entre esos dos picos, o sea, dividimos el valor de absorbancia 560 por el valor de absorbancia 500, lo que vamos a hacer es maximizar ese cambio que fuimos viendo a medida que agregábamos el detergente. ¿Qué esperamos al principio? Bueno, al principio, en donde la merocianina vimos que continuaba en solución por más que agregábamos detergente, lo que esperamos, si nosotros hacemos un gráfico del volumen de detergente agregado, recuerden siempre indicar las unidades de los gráficos, en este caso en microlitros, en función de la relación de las absorbancias. La absorbancia no tiene unidad, así que acá no tenemos unidades. Lo que esperamos en la primera parte, en donde por más que agregáramos detergente, ese detergente permanecía en solución como la merocianina, o sea, no hay formación de micela, lo que esperamos es que estos valores sean los mismos, más o menos. Entonces esta relación se mantenga constante al principio, ¿sí? Vamos a tener puntos en donde casi no vamos a ver una pendiente, ¿sí? Un valor constante y bajo. Pero ¿qué pasa cuando la micela se formó y empezó a quedar merocianina encerrada dentro de la micela? Este valor, el de 560, va a ser cada vez más alto y este cada vez más bajo. Entonces, el valor de la relación va a ser cada vez más grande, porque tenemos un valor que sube arriba y un valor que baja abajo. Al hacer esta cuenta, entonces esta división, esa relación se hace cada vez más grande. Y ahí es donde vamos a empezar a ver que en un gráfico de este tipo, la pendiente sube abruptamente. ¿Sí? Acá abajo se supone que tenemos 5, 10, 15, todos los puntos que fuimos midiendo, ¿no? 25, 30, este me quedó un poquito corrido, vamos a borrarlo, 35, 40, ¿sí? Y cuando hagamos un ajuste lineal de esta parte de la curva, vamos a tener un valor de pendiente realmente alto, a diferencia de lo que habíamos visto acá. Ahora, ¿cuál es el valor de la concentración micelar crítica? La definición es el volumen, la concentración micelar es el valor, no el volumen, el valor crítico, o sea, más pequeño en el que se empiezan a formar las micelas, el valor de concentración. ¿Cuál es? ¿Este o este? No tiene por qué ser un valor de los que nosotros hayamos medido, porque puede estar en el medio de esos volúmenes que fuimos agregando. La forma correcta de obtener ese valor es calcular la ecuación de esta recta, o sea, hacer el ajuste lineal y tener la ecuación, y 1 igual m1 x1 más b, y la ecuación de esta recta, y 2 m2 x2 más b. Y el punto en el que esas dos rectas se encuentran, ese va a ser mi valor de concentración micelar, ¿sí? Porque va a ser el que me indique el valor mínimo de concentración del detergente en esta solución en el que se comenzaron a formar las micelas. Recuerden que es el valor mínimo de concentración. Acá ya sabemos que hay micelas, cada vez hay más, pero a mí me interesa en qué punto se empiezan a formar. ¿Cuándo sucede ese cambio de que el detergente está en solución y de repente se agrupa para formar la micela?
Entonces, si yo igualo estas dos ecuaciones en el punto I, que es donde se intersectan, voy a despejar el punto X, que va a ser, en este caso, porque yo acá tengo practicado el volumen de detergente en el que se formó, en el que se comenzaron a formar las micelas. Ahora, como les decía recién, CMC, concentración micelar crítica. Y acá tengo un volumen. Volumen no es concentración, ¿sí? Me falta seguir adelante con los cálculos. ¿Cómo obtengo precisamente el valor de concentración? Si yo sé, de acá tengo un valor, suponiendo que mi escala esté bien, que no, pero ustedes tengan imaginación, alrededor de 27 microlitros me dio este valor, ¿no? Si yo extrapolo acá. Si yo calculé, hice bien los cálculos como corresponde, y esto me dio 27 microlitros. Yo sé que cuando agregue esa cantidad se van a comenzar a formar micelas. Pero cuando agregue, ¿dónde? Recuerden lo que hicimos. Nosotros teníamos una cubeta con buffer, con merocianina suelta, a la que le fuimos agregando detergente. Le fuimos agregando el detergente. Este volumen en el que se empiezan a formar las micelas es el que está acá, en esta cubeta que nosotros medimos en el espectro. Entonces, la forma más sencilla de calcular la concentración micelar es recurrir a una vieja fórmula que deben haber visto en química, que me dice que si yo multiplico el volumen de la solución 1 por la concentración de esa solución, va a ser igual al volumen de la concentración de la solución 2 por esa concentración. Si yo tomo como mi solución 1 al detergente, el volumen es 27, que es el que averigüé de acá. 27 microlitros. ¿Cuál es la concentración 1? Es la concentración del detergente en el stock que nosotros fuimos agregando. Si ustedes ven en el protocolo, en este caso que estamos trabajando con el tritón como ejemplo, decía que estaba a una concentración de 0,5%. ¿Estaría bien trabajar con este valor con estas unidades de concentración? Sí, yo podría poner aquí 0,5%. Pero ¿qué va a pasar? Después, cuando yo quiera comparar con lo que obtuve con el SDS, no voy a poder hacerlo, porque no es lo mismo 0,5% de tritón que 0,5% de SDS. Los pesos moleculares son sumamente diferentes. Yo, cuando realizo una comparación, puedo hablar de moles en cantidades iguales. Un mol de tritón tiene la misma cantidad de moléculas que un mol de SDS, ¿sí? Pero en 0,5% de tritón no tengo la misma cantidad de moléculas que en 0,5% de SDS. Entonces, lo que corresponde y que ustedes deben hacer, no les voy a decir cuál es el valor, pero lo deben calcular, es pasar estas unidades de concentración a unidades de molaridad, ya sea mol, milimol, micromol o la familia que quieran, pero estas son las unidades correctas para el cálculo de la concentración micelar. Entonces acá vamos a usar el valor de la concentración del stock, lo pongo así, stock, en unidades molares, ¿sí? Ahora, esto es lo que yo obtuve del gráfico de lo que fui agregando. ¿Dónde va a estar o de dónde voy a poder obtener el valor de la concentración micelar crítica? De este valor de concentración 2, que es lo que yo quiero averiguar.
a qué concentración estaba este detergente que yo agregué en la cubeta, porque ahí se empezaron a formar las micelas, en toda esta solución. Entonces, la concentración 2 es mi incógnita, es lo que yo quiero obtener. Y es lo que me va a dar el valor de CMC que estoy buscando. ¿Cuál es el volumen 2? Si yo estoy diciendo que las micelas se formaron en esta cubeta, el volumen 2 tiene que contemplar todo lo que había en esa cubeta. El volumen 2 va a ser la suma de el buffer, que yo agregué al principio, la merocianina, que usé como sonda, y el volumen de detergente, a la cual las micelas se empezaron a formar. Ese es el volumen al que voy a obtener la CMC, porque es el volumen que yo tenía en esta cubeta que estaba midiendo en el espectrofotómetro. Y ahora sí, cuando despejemos esta ecuación, en donde nuestra única incógnita es la concentración 2, vamos a tener un valor de concentración micelar crítica. En este caso para el tritón, pero el mismo procedimiento, tanto experimental que vimos antes en el espectrofotómetro, como de cálculos, es el que tienen que hacer para cualquier detergente del que ustedes quieran calcular la concentración micelar, con este método, por supuesto.